Hola de nuevo, bienvenidos a Jordi Muro, diario de un coleccionista. Como siempre digo, queríais leña, queríais caña, queríais héroes, pues no hay héroes, queríais Enrique, sí que hay Enrique. ¿Y qué tenemos de Enrique? Tenemos una cosica que, como siempre digo, solo diré esto, ir a tiendas físicas, coger confianza con tiendas físicas y vendedores de tiendas físicas. ¿Por qué? Porque conseguiréis de primera mano cositas como estas. ¿Y qué son estas cositas? Pues estas cositas son, lo muestro, Enrique Bunbury ha sacado, habéis visto mucho de vosotros fotos de estos que ya empiezan a correr por Facebook, empiezan a correr por aquí. ¿Esto qué es? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cuándo lo editan? Esto, Gendro, aquí indica que está editado, o está planchado, o está preparando 2020. He tenido la suerte, como digo, gracias a mis contactos de tiendas físicas, conseguirlo hoy mismo, pero se presupone que no estará a la venta hasta la semana que viene. Me pregunto, ¿táctica comercial? ¿Nueva táctica comercial? No tengo ni la más remota idea. Lo que sé es que me ha hecho mucha gracia. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Es nada más y nada menos que el Flamingos en un CD, en un formato mini gatefold de 7 pulgadas, conteniendo también el single de Lady Blue con la rareza de Malicia en la cara B. Una gozadita, sí señor. Y parece ser, que esto sí que se había oído, que Héroes sí que hace la edición del Senderos con algo similar. Veremos qué nos depara el futuro próximo. Aprovecho también, ya que estamos, lo podéis ver aquí, sí, aprovecho ya, no lo tenía claro, pero he tenido la suerte también de que alguien pusiera en mis manos esta gozada, no lo sé, es un pirata como la copa de un pino, es un bootleg de aquellos que a mí principalmente no me dicen nada, pero este sí me hacía gracia, porque el streaming del señor Enrique, por más que se diga el día 23 de enero, que el único pero que le pondré fue la hora en la que lo hizo aquí a nivel nacional, en pro de Enrique y del grupo, la banda, Jorge Revenaque y compañía, diré que son unos auténticos maestros. Sonaba espectacular. Y es más, ahora lo comentaremos, ¿valía la pena este bootleg, que siempre me lío? Tampoco lo sé, no tengo ni la más remota idea, lo digo en serio. ¿Por qué? Porque posiblemente, ya que se esforzaron en hacer aquel streaming, la calidad, evidentemente, al no tener absolutamente nada de público, como comprenderéis, la calidad de audio, la calidad de la masterización que tendrán de eso, la calidad de todo el equipo de sonido, de toda la gente que estaba detrás, será brutal, por lo que creo, espero y deseo que se hará una edición oficial. Esto no es oficial, pero como es rarito y se comenta, y creo que es así, que hay solo 300 copias, también os lo quería mostrar. ¿Para qué? Para que penséis, pues para que lo veáis. No sé si aún lo podéis conseguir o no, o queréis conseguirlo, planteároslo. Todos son decisiones. ¿Merece la pena o no? No tengo ni idea. Os lo enseñaré, os diré cómo suena y veremos. Y de paso, ya puestos, como no, aquí como dicen algunos, sacaremos el boom y lo pondremos sobre la mesa. Os mostraré también la lámina de la presentación. Sabéis que es una lámina exclusiva con una impresión muy chula de la que sacaron 150 copias y tuve la suerte también de conseguir una. Os la mostraré para que la veáis, por si no la podéis conseguir, si no es igual, y porque me apetece mostrarosla, ¿de acuerdo? Así que compis, como siempre, en este caso hablamos de Enrique, del legado de Enrique. Viva la música, la buena música, sobre todo si es Enrique, eres todo, es que me gusta todo, pero si no podemos decir lo contrario. Y a quien no le guste, mira, el otro día alguien me comentaba, Jordi, dicen que cuando a uno le gusta de todo es que no le gusta de nada. Yo más bien pienso que como no tengo ni puñetera idea de nada, pues me gusta un poco de todo. Así que un po' de todo. Compañeros, nos vemos en breve. Resistir. Hasta pronto. Bien, aquí tenemos las dos cositas. Primero, la recién llegada. Vamos a apartar esta, que esta es un añadido. Fijaos, nuevo formato. No está mal, acordaos que esto es una edición muy similar a estas que sacan de doble CD, que ponían limitado, que valían 7 euros, de ediciones tanto de Enrique como en 2x1, de Enrique como de Héroes. Fijaos aquí lo que os decía, ¿vale? Warner Music Spain en 2020, parece ser que lo sacan ahora, no lo sé, de verdad, no sé si se trata de una nueva estrategia comercial, es que no lo tengo nada claro, pero os lo quería enseñar, así que vamos a mostrarlo. Mirad, realmente es muy bonito, muy bonito. La portada de Lady Blue es una auténtica gozada, en un momento de casi de máximo esplendor, no, pero un momento muy álgido del amigo Enrique. Fijaos, aquí tendríamos todo el tema
de las letritas, no deja de ser así como rarecita, muy chula. Es lo que os he comentado, que es un gatefold, que abrimos con cuidado. Este sí lo voy a abrir. ¿Cómo no voy a abrir esto, por favor? Un gatefold muy chulo, esto abriremos. Luego, por suerte, señores, no se asusten, no se preocupen, no padezcan absolutamente por mí y por mi obsesión por las fundas, dado que por suerte tengo también fundas de 7 pulgadas y cuando acabe todo esto, evidentemente pondré una. Fijaos qué gozadita, ¿veis? Un gatefold. La serigrafía es así en brillo, muy chula. Aquí tendríamos el flamingos y aquí tendríamos, por decir algo, la contraportada de lo que sería el single. ¿Qué veo aquí? Vamos allá. Primero vamos a lo que es el CD. El CD viene, fijaos, el mínimo espacio que deja para ello, lo veis aquí. Y aquí pues deberíamos tener un formato normal y corriente, nada protegido. Cuidado al sacarlo porque lo podéis rayar de lo que sería la edición de Flamingos. Bueno, la serigrafía con los puños de boxeo pues es un poquito, bueno, no es nada del otro mundo, pero bueno, ya está, lo tenemos en CD. Estaría bien, yo luego con un poco de cuidado, pues si tenemos una protección de CD en minifunda de esta antiestática, pues la ponéis aquí y lo gozáis. Vale, vamos a lo que interesa, a lo raro, a lo nuevo. La nueva, creo que sí, la nueva estrategia de Warner, y me parece que es acertada. De vez en cuando sacar un single, así, fijaos lo que os digo. Lo bueno es que la galleta es mini, no necesitáis el adaptador, es un mini single con entrada normal y corriente, lo podéis reproducir en cualquier plato sin necesidad de tener, como digo, el adaptador. Y aquí con la rareza hasta ahora, el Malicia en vinilo 7 pulgadas. ¿Y cómo es el vinilo 7 pulgadas? Mirad una cosa, bueno, tienen aquí pequeña funda, no está mal que vengan funda. Lo acordado es que los 7 pulgadas históricamente nunca venían en funda y eso es una auténtica atrocidad. En este caso sí que viene con fundita y me parece genial. Bueno, rarecita. Aquí debería tener la inscripción, veamos, no sé si la inscripción está, no sé, vamos a ver, no está hecha a mano o no, pero bueno, tenemos la inscripción de rigor y la rarecita 45 revoluciones por minuto, que me parece que está muy bien. Con este no puedo vacilar hacia esto porque evidentemente es muy pequeño y no pinchaba con 7 pulgadas, así que lo moveremos así con sumo cuidado. Una gozada, señores, una gozada. Cuando me lo han mostrado, me han hecho el chivatazo, pues he dicho, evidentemente, caballero, resérveme, guárdeme usted una, y si me lo puede proporcionar ya, mejor que mejor. Y de ahí viene lo mismo, me repito, coger confianza con tiendas físicas. Evidentemente la plataforma digital facilitará la vida en algunas ocasiones, pero en cositas como estas no. Ya que estamos, comentamos, no sé si hay vídeos, ni lo he mirado, ahora lo escucharé y haré como siempre la reseña. Ha llegado a mis manos esta gozada, ¿por qué no? Rarecita lo será. Fijaos, aquí no me sabe mal mostrar el número 208 de 300, edición limitada, 3 LPs vinilo de color, con una portada montada con toda la historia del streaming, con los temas que acompañaban, evidentemente el concierto. No sé, una cosa que no he dicho antes, de este concierto se ha dicho de todo. Yo solo añadiré que la única pega para mí es que a nivel nacional lo pudiéramos ver a partir de las 3 de la madrugada, en lugar de hacerlo a una hora adecuada o a una hora habitual para un concierto para poder tomarte la copa. Estamos confinados, no estamos de juerga, no hay bares abiertos, aguantar hasta las 3 de la madrugada era harto difícil. Si empezabas a beberte las copas a las 10 de la noche, 9 y media, 10, 10 y media, es cuando un concierto, normalmente cuando Enrique o quien fuera saldría al escenario, pues la verdad es que estás tan tocado que ya no estás para streaming, estás para pegarte una juerga flamenca o lo que sea. Es el único fallo. En mi caso tuve la suerte, gracias a un amiguete lo pude ver a las 12 del mediodía tranquilamente. Me encantó. Y como he dicho, es muy probable, por no decir que casi es muy probable, posible, como dice uno de los propios álbumes, y casi seguro que esto se edite en edición oficial. Pero os lo quería mostrar, más que nada para que veáis y valoréis de la rarecita, de lo que es en sí o lo que lleva y lo poco. Fijaos que no es ni en gatefold, una portada normalmente normal y corriente en la que caben los 3 vinilos. Los 3 vinilos vienen de esta manera, no tienen antiestático alguno, me parece fatal y más para el precio al que se vende esta cosa.
Pero bueno, vamos a ver, espera que he puesto las sides. Aquí vendría, por lo que veo, viene la side de la 1 a la 6. Serían 3 vinilos con 2 caras cada uno. Y así como colores, pues diré, me aventuraré a decir, no sé si puedo hablarlo así sin problema, no creo que se me caiga. El vinilo, bueno, el vinilo grosor es lo de menos, lo que importará es la calidad del audio. Se comenta que es muy buena y ahora lo veremos. Evidentemente alguien cogió el audio del streaming y lo pudo pasar al vídeo, simplemente lo plancharon. Pero bueno, la galleta pues también pues está hecha así. Tiene unas pequeñas, no me gusta nada, rebaditas del papel, pero bueno. Los colores, en cuanto a los colores tengo otra pega. No me parecen muy acertados, pero bueno. Quizás creo, desde mi más humilde opinión, como siempre digo, que los colores deberían de haber ido un poquito acorde con lo que es la portada. Incluso aquí, pues haberlos hecho de estos tonos. Pero bueno, tenemos uno verde, tenemos uno rojo y uno amarillo. Hacemos la bandera española, la bandera catalana, la bandera valenciana y la bandera que nos plazca, porque aquí de lo que hablamos es de música. Este, así lo veis, como muy anaranjado en la imagen, ¿no? Realmente es bastante rojo. Esperar que mueva un poco, si la iluminación nos puede ayudar. Creo que no. Aquí le vamos a dar un poco más de luz, pero disculpad, a ver si podemos, a ver si así. Lo veis muy anaranjado, realmente es bastante rojo, ¿vale? La iluminación parece que sea anaranjado, pero no lo es. Y el otro, pues evidentemente aquí teníamos la side 5. Vamos, que me he liado como la panda de un romano, pero no lo voy a montar otra vez, me da igual, me he liado. Primero vendría el verde, luego vendría el amarillo y luego vendría el rojo, pero para alzar es lo mismo, porque todas las galletas son iguales, cambian los títulos y cambian los números. Fijaos qué color más chillón, o sea, depende de un álbum. Si estamos hablando de un álbum de Coldplay, pues el yellow pues tiene significado para algún que otro. AC/DC también hizo un amarillo así muy chillón, no sé para qué, pero bueno. Pero para este la verdad es que yo no lo veo. Pero vale, ya está. Son curiosos de ver. Y no tiene nada más. Los habéis visto, lo estáis viendo en vídeos, lo cuelgo, además hago el esfuerzo de ponerlo en 4K para que podáis ver al detalle, pero no tiene nada más. ¿Será una rareza de coleccionista? Pues posiblemente. ¿Y vale la pena? Pues aquí no me atrevo a hablar. Yo en bootlegs, como siempre digo, en piratas no me atrevo a hablar. Os lo muestro, cada uno que decida, cada uno es hijo de su madre y de su padre y libre elección o no conseguirlo. Me parece un precio muy desorbitado, por más que sea algo de unas copias tan limitadas. Y otra cosa que sí que voy a enseñar, en la que el precio, pues algunos decían que era desorbitado o no, sí, 35 euros era una entrada, es una entrada de algún grupo. Enrique ya no son 35, pero cuando comenzó yo me acuerdo de haber pagado 16 euros, 14 o 18 euros por el concierto de Enrique. La cosa evidentemente ha cambiado, pero sí que es verdad que si te gusta coleccionar piezas de Enrique o de Héroes, esto sí que me pareció una real rareza. Más que nada es porque es algo oficial y numerada. Veis, aquí no me importa enseñarla, 58 de 150, la que me llegó, firmadita. Y la verdad es que si la podéis ver, lo que trataba de enseñaros, porque a imagen, la verdad es que si no lo ves en directo, mirad, aquí está, si le damos el trasluz, fijaos, es una, a ver, realmente el tintado, la serigrafía es una auténtica gozada. Y en cuanto a la calidad, a ver, está bien, pero es un cartón, ahora os mostraré el único fallo que le he visto, es un cartón duro, no podemos decir rollo pergamino, pero bueno, similar, es muy rígido. Esto lo ideal sería evidentemente enmarcarlo. Pero lo que no me ha gustado, y esto va por los señores de Stage, ¿vale?, que son los que han comercializado este producto, los que lo han vendido oficialmente, muy mal. Las personas que se dedicaron a enviarlos, a doblarlos y a meterlos en el capuchón este de, bueno, esto viene en un, no sé llamarlo ahora, en un canuto de estos de cartón rígido, que además me llegó doblado y me dio un espasmo porque pensaba que me lo habían cepillado, pero por suerte no tocó para nada. Hay que hacerlo con sumo cuidado. Por suerte no hay dedos, han sido curosos, como se dice, han sido precavidos en cuanto a tener los dátiles bien limpitos, pero tú cuando doblas esto, al ser tan rígido, te pasa esto de aquí. Y creo que les habrá pasado a muchos. Fijaos, a mí esto, lo siento, pero con lo que he pagado, pues me parece horripilante, horrible, me parece penoso y me parece vergonzoso
que llegue el cartón así. Pero bueno, es un mal menor, porque esto si tú cuando lo doblas, ¿veis? Lo hacemos así con cuidadito, no a saco, pues no hubiera pasado. Pero bueno, aquí lo tenéis. Me parece una pieza bastante rarita y bastante chula. Y por eso aquí hice el esfuerzo de conseguirla. Más que nada porque conmemora también una época bastante extraña que estamos viviendo. Esperemos que todos poderla contar como una historia, que seamos los máximos posibles, si podemos, que la hayamos podido vivir, la hayamos podido pasar y que todos los nuestros, dentro de lo que cabe, estén bien. Y no dejará de ser un recuerdo, ¿no?, de un streaming que hizo este buen hombre. Pero bueno, ya está, el vídeo es este, no hay más, señores, no hay más. Esta vez el vídeo es corto, no os quejaréis, os lo he hecho en calidad para que lo veáis. Tenéis aquí para comparar lo que es el streaming este de 300 copias, tenemos el pergamino, tenemos aquí la serigrafía del cartel oficial del streaming, que solo salieron 150 para que lo veáis, y esto entiendo que no dicen nada de que sea limitado y se podrá conseguir, lo podremos conseguir todos, pero os lo quería mostrar también para que veáis este nuevo formato, este nuevo diseño de muestra. Me parece muy bonito, me parece chulo. Me parece una pieza guapa, además al ser guapa. Además al ser así en rollo Gatefold, pues da goce, ¿no? No es un single así infinito que al final no vas a ver ni lo que es. Los singles de 7 pulgadas me parecen algo bastante inútil hoy en día, pero este me parece curioso y en estantería queda muy chulo. Así que, chicos y chicas, niños y niñas, abuelos, abuelas, o quien me vea o quien no me vea, como siempre, viva la música, la buena música, resistir, y nos vemos en breve con un vídeo más currado, con historieta de la buena, de rollo, con bilis y con absolutamente todo lo que me salga de ahí dentro. Hasta pronto.